Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, con el economista Francisco Rodríguez. Debo hacer mención que Francisco es hijo de un muy conocido dirigente político y economista venezolano, Gumersindo Rodríguez, del cual hay mucha bibliografía, mucha obra escrita y mucha acción política. No debo dejar de recordar a tu padre en este momento. Pero te decía, particularicemos un poco. Tenemos varias crisis andando en el país, entre ellas la pandemia. Han crecido las cifras de muertos ya se elevan oficialmente a 14. La academia dice que multiplique por 8 y dará más o menos una idea de lo que está pasando. ¿Cómo conseguir una negociación que permita hacer un intercambio, por ejemplo, petróleo por vacunas? Sí. Bueno, fíjate, el tema del petróleo por vacunas es un tema muy particular y que se enlaza y pareciera enlazarse con otra propuesta que nosotros hemos hecho, pero yo quisiera separar eso por un momento y hablar más ampliamente del problema de vacunación. El problema de vacunación al que se enfrenta un país como Venezuela, que se enfrenta a todos los países en este momento, es que hay una sobredemanda a nivel mundial por vacunas. Efectivamente, todos los países están buscando comprar vacunas y los países que pudieron actuar antes y que tenían más medios económicos para hacerlo, lo lograron hacer temprano. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el caso de Chile, a finales del tercer trimestre del año pasado ya había suscrito contratos con compañías que estaban produciendo vacunas, contratos que en ese momento eran condicionales porque todavía no se sabía que las vacunas iban a funcionar, pero efectivamente ha podido desplegar un programa de vacunación. Entonces, Venezuela y nosotros desde ese momento hemos estado planteando la necesidad del acuerdo, pero lamentablemente no fue algo a lo que se le prestó atención y por lo tanto llegamos a este momento bastante retrasados. Entonces, ahora, en este momento en que hay un cierto retraso y hay una sobredemanda en este mercado mundial, tú tienes que tratar de hacer todo lo posible por traer cuantas vacunas sea posible, desde donde sea posible conseguirlas. Y eso lo que quiere decir es que tú deberías ser capaz de interactuar con el mayor número de proveedores. Ahora, ¿cuál es el problema? El gobierno de Maduro tiene varios problemas en interactuar con muchos proveedores de vacunas. Uno de los problemas tiene que ver con y curiosamente quisiera aclarar algo aquí, no es tanto un tema de dinero, porque el plan de vacunación como tal de Venezuela, un plan de vacunación integral de Venezuela, costaría entre 300, 400 millones de dólares, que es un monto accesible para Venezuela. Estamos hablando de que en el Banco Central hay aproximadamente 6 mil millones de dólares de reservas internacionales, que no es mucho, pero excede de una forma suficientemente holgada el requerimiento para pagar este plan de vacunación. El problema tiene que ver con la capacidad que tiene el gobierno de Maduro para hacer pagos en el sistema de pagos internacionales. O sea, no hay ningún banco estadounidense ni europeo en este momento que acepte una transferencia del gobierno de Maduro. Y esto no tiene que ver con sanciones, no es un problema de sanciones, es un problema mucho más amplio. Y por eso no se puede solucionar a través de una excepción humanitaria de las sanciones, o solamente a través de esa excepción. Es un problema que tiene que ver con que el que tiene la capacidad legal para manejar las cuentas de Venezuela en Estados Unidos, por ejemplo, es Juan Guaidó. Entonces, si a un banco norteamericano, Citibank, a Chase, a Bank of America, le llega una transferencia de Maduro, ellos tienen la obligación legal de no aceptar esa transferencia o de congelar los fondos. Porque técnicamente esa es una transferencia de lavado de dinero, en el sentido de que Maduro no tiene autoridad legal para movilizar el dinero venezolano. Entonces él técnicamente está movilizando dinero robado y un banco reacciona de la misma forma en la que reaccionaría si le llamamos tú o yo y le decimos que le estamos transfiriendo 100 millones de dólares a una cuenta del Estado venezolano. O sea, que estamos Entonces, hablando de la necesidad de construir un acuerdo Maduro-Guaidó. No hay claro, para otro lado. no hay vueltas. Y ese es el problema. O sea, cuando Maduro se pone a hablar de petróleo por vacunas, es como que Guaidó no existiese. Entonces, Maduro no quiere reconocer que él necesita a Guaidó. Y cuando la Asamblea Nacional dice que están aprobando los recursos para el mecanismo COVAX,
no mencionan a Maduro en ningún lado. O sea, tú ves esa resolución de la Asamblea Nacional y pareciera una resolución de la Asamblea normal nacional en un país normal, un poder legislativo normal, que el gobierno le pidió una asignación presupuestaria y decidieron aprobarla. Entonces, de hecho, tú sabes la cosa más curiosa, que es que cuando se llegó al acuerdo, que por cierto es un acuerdo que todavía sigue vivo, para el mecanismo COVAX, el único funcionario que de algún gobierno que se refirió a ese acuerdo como un acuerdo Maduro-Guaidó fue James Story, el embajador de Estados Unidos. Él fue el único que dijo, y además no solo se refirió a él, sino que dijo que felicitaba, que Estados Unidos felicitaba a Maduro y Guaidó por haber llegado a ese acuerdo. Pero ni Maduro dijo que era un acuerdo con Guaidó, ni Guaidó dijo que era un acuerdo con Maduro. Entonces, ahora, este problema solo solo se puede solucionar de la mejor manera, de la forma óptima para el país, para que nosotros podamos traer tanto vacunas rusas como vacunas chinas, como vacunas de Pfizer, las vacunas que se considere que son las apropiadas para Venezuela y podamos utilizar todos los recursos que nosotros tenemos, porque además estamos hablando de las vacunas, de comprar las vacunas, estamos hablando de asegurar la cadena de frío, estamos hablando de dotar a los hospitales para lidiar con el problema que tenemos ahora, que es el gran surgimiento de casos de enfermedades. Estamos hablando de la necesidad de hacer, como han hecho otros países, un programa, y eso a nosotros lo venimos subiendo desde principios del año pasado, desde principios de la pandemia, de transferencias monetarias a las familias, por ejemplo, $100 por familia para generar un incentivo para que la gente pueda cumplir con el distanciamiento social. Entonces, ahora, todo eso requiere una movilización de recursos, que es una movilización de recursos importantes. Y esa movilización de recursos es una movilización que solo se puede destrancar, solo se puede lograr en la medida en que tanto Guaidó, que tiene el acceso a las cuentas internacionales, y Maduro, que tiene el control de territorio, sean capaces de acordar una acción conjunta. Ahora, Ojo, con el prestigio que tiene Francisco Rodríguez, tiene un prestigio muy bien ganado como economista, como académico, has intentado tender puentes entre ambos sectores. Tú no eres un hombre de la derecha, digamos, de la derecha rancia que el gobierno pudiera ver con ojeriza, ni eres un hombre de la izquierda radical, de modo que la oposición no te va a ver con ojeriza. Has tratado de lanzar puentes entre ambos sectores. sí, cómo no. O sea, nosotros, el trabajo de la organización que yo fundé en el 2019, la Organización Petróleo por Venezuela, es precisamente de tratar de establecer estos puentes. Nosotros hemos tenido conversaciones con representantes de ambos sectores, les hemos hecho nuestros planteamientos, pero nosotros vemos nuestro rol como, en parte, sí, un rol de poder interactuar cuando es apropiado a nivel privado con cada una de las partes, pero también de promover el debate público sobre este tema, porque yo creo que lo que es importante por encima de todo es que la sociedad entienda la necesidad de estos acuerdos. El debate político venezolano, o sea, tú hablaste de los extremos de derecha e izquierda, el debate político venezolano está capturado por unos polos que en cierto sentido no quieren que se llegue a un acuerdo porque no quieren, están en la misma trampa en la que están Guaidó y Maduro, no quieren reconocer la existencia del otro. Y piensan que si reconocen al otro, y mucho más si reconocen la necesidad de llegar a acuerdos y la necesidad de encontrar terrenos de entendimiento con el otro, entonces van a estar sacrificando una pelea que ven como una pelea que tiene que llegar hasta el final. Ahora, lo que yo creo que es muy importante que nosotros aclaremos y que la sociedad entienda, y por eso es que para mí la discusión pública es incluso más importante que la discusión privada a este nivel, es que nosotros no tenemos otra alternativa sino llegar a estos acuerdos. O sea, el país no va a poder conseguir soluciones a sus problemas urgentes si las partes no dejan a un lado la confrontación. Y eso lo que quiere decir es que tenemos que entender que ambas partes son partes del país que nosotros necesitamos construir. O sea, que hay ambos lados. El problema político venezolano para mí es fundamental. Es que ambos lados, o por lo menos los sectores más radicales que llevan la voz cantante muchas veces en los debates, se imaginan a un país sin el otro. O sea, cuando tú oyes hablar a Maduro, a Delcy Rodríguez, a Diosdado Cabello, ellos están pensando en un país en el que no existe oposición, o por lo menos en el que no existe la oposición que a ellos les disgusta, la oposición con la que ellos sienten que no pueden convivir.
Y cuando tú ves el caso de la oposición, también es lo mismo. Ellos están pensando en un país donde no existe chavismo. Y ninguno de esos dos países es posible. Y yo creo que si nosotros, que si nosotros no nos sobreponemos a esa forma de pensar en el país, entonces no vamos a conseguir una salida estable, aunque aquí se dé una transición. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia hubo una transición, salió Evo Morales, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, simplemente que ese grupo que tomó el poder no fue capaz de conseguir el apoyo de la mayoría de los bolivianos, porque todavía la mayoría de los bolivianos apoyaba fuertemente el proyecto de Evo Morales. Lo mismo está a punto de pasar, si las encuestas no se equivocan, lo mismo está a punto de pasar en Ecuador, donde el candidato correísta va de primero en las encuestas. Incluso en Perú vemos a una candidata de izquierda, Verónica Mendoza, que le está yendo muy bien. Nosotros, y hay algo que a veces se quiere ignorar sobre Venezuela, y te lo digo desde la perspectiva, mira, yo he sido muy, muy crítico del chavismo. Yo fui en el 2004 destituido por la mayoría chavista de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, después de que mostré que se habían desviado 2,3 billones de bolívares que tenían que haber ido al Fondo de Inversión y Estabilización Macroeconómica, se habían desviado para otros fines. Ahora, y yo a lo largo de los últimos 20 años he mantenido una postura muy crítica de todas las políticas de Chávez y de Maduro. Ahora, sin embargo, yo creo que es importante entender que, de acuerdo con lo que nos dicen todos los estudios de opinión pública, en este momento, un número muy significativo de venezolanos, que de acuerdo a la mayoría de los estudios de opinión pública, es más de la mitad, se sienten identificados con la figura de Hugo Chávez. Piensan que Hugo Chávez hizo un buen gobierno. Yo pienso que Hugo Chávez hizo un mal gobierno, pero la mayoría de los venezolanos piensan que Hugo Chávez hizo un buen gobierno. Les gustaría que Chávez siguiese siendo presidente. O sea, entonces, si nosotros no conseguimos espacios de entendimiento en un país donde hay quienes lo vemos de una forma y hay quienes lo ven de otra forma, entonces nosotros no vamos a ser capaces de conseguir una nación que tenga una posibilidad de vivir una democracia estable. O sea, la democracia no solo tiene que ver con llegar a un acuerdo para que se hagan elecciones, porque por cierto, esos acuerdos se han llegado antes y eso no necesariamente quiere decir que el perdedor de esas elecciones reconoce que perdió las elecciones. Entonces aquí hay que llegar, nosotros tenemos que ser capaces de pensar en un nuevo contrato constitucional, social, nacional, un nuevo acuerdo que nos permita llevar al país hacia adelante. Pero eso está muy lejos en este momento, porque estos dos lados tienen visiones tan irreconciliables que yo creo que por donde nosotros tenemos que comenzar es por estos acuerdos pequeños, acuerdos para resolver el problema de la vacunación, acuerdos para resolver el problema de cómo hacer que la gente pueda cumplir con el distanciamiento social y con las cuarentenas sin pagar un costo económico muy, muy fuerte personalmente. Acuerdos para resolver el problema de la electricidad. De hecho, eso se intentó en el 2019, se planteó un acuerdo y otra vez las fuerzas políticas no permitieron que eso se llevase a cabo. Ese tipo de acuerdos nosotros tenemos que irlos construyendo de forma de poder sentar las bases de la colaboración, de la cooperación entre ambas partes para comenzar a resolver problemas del país sin que estas partes pongan necesariamente totalmente al lado sus diferencias, pero por lo menos que consigan, como es normal en una democracia, que se consigan espacios de entendimiento para resolver problemas de la gente. Vamos a identificar y al retorno quiero hablar. En algún momento le leí al padre Ugalde hablar de hace falta que aparezca un Wolfgang Larrazábal ante la tiranteza, ante esta situación. Wolfgang Larrazábal no solamente debe ser, digamos, no necesariamente es una persona, también pudiera ser una actitud de las personas, una actitud más, digamos, que permita llegar a puntos de entendimiento para que sobreviva el país, que creo que en este caso es lo más importante. Ya regresamos con Francisco Rodríguez. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.